Eh, Muy buenas con todos. Mi nombre es Raúl Cepeda y mi compañero Joaquín Rendón de la materia de SCADA y Comunicaciones Industriales. En esta tarea uno en esta parte, vamos a explicar lo que son las interfaces de conexión comúnmente utilizados en la industria, que son de la RS-232 y la RS-485. Comenzamos con la RS-485 y es una forma de transmisión serial de datos, ampliamente utilizada en aplicaciones industriales debido a su robustez y capacidad para transmitir datos a largas distancias. Una de las características principales de la RS-485 es la transmisión diferencial. Utiliza una transmisión diferencial de señales, lo que significa que los datos se transmiten a través de la línea A y B, y esto mejora la inmunidad del ruido electromagnético, haciéndolo ideal para entornos industriales con interferencias eléctricas. Una distancia de transmisión. Esta interfaz puede transmitir datos hasta 1200 metros a bajas velocidades de transmisión, y a mayores velocidades la transmisión se reduce. Podemos decir que de 10 megabits por segundo tiene una distancia efectiva de aproximadamente 15 metros. Su velocidad de comunicación máxima teórica es de 10 megabits por segundo. Esto varía dependiendo de la longitud del cable y el número de dispositivos conectados. En muchas aplicaciones industriales, las velocidades pueden rondar entre los 9600 bits por segundo y 1 megabits por segundo. Son los más comunes. Eh, Unas ventajas que presenta son las aplicaciones comunes que presentan es en el sistema de control de procesos, monitoreos de equipos y redes de sensores. Sistema de control de edificios, lo más importante que es el SCADA, es común en sistemas SCADA debido a su capacidad de comunicarse con múltiples dispositivos sobre grandes distancias. También lo que son sensores y sistemas de seguridad y acceso. Bueno, tenemos lo que es también DTE versus DCE. Data Terminal Equipment es típicamente el origen o el destino de los datos. Envía y recibe datos a través de una interfaz de comunicación, pero no los retransmiten. Data Communication Equipment es un dispositivo intermedio que facilita la transmisión de datos entre un DTE y la red de comunicaciones. Se encarga de la conversión y sincronización de los datos entre el DTE y la red. La función también es responsable de iniciar la comunicación y procesar los datos. Un ejemplo es la computadora o un PLC que envía comandos o datos a través de un puerto serial o una red. Conexión física, normalmente el DTE tiene un conector macho DB9 o DB25 en conexiones seriales de la 232. En cambio, la DCE, Data Communication Equipment, se refiere al equipo de comunicaciones de datos que facilita la transmisión de datos entre dos DTE. Es responsable de establecer las comunicaciones y controlarlas. Por ejemplo, se encarga de la modulación y demodulación de las señales en sistema de comunicación, como un módem o de retransmitir datos en una red. En este ejemplo pueden ser los modems o los switch. Los switches son muy usados en las industrias para intercomunicar varios equipos por medio de Ethernet o por medio de red Ethernet Profinet, hubs y adaptadores. Bueno, aquí podemos observar una comunicación de lo que es la interfaz RS485 que proviene del PLC y se realiza una conexión hacia un variador.
O también podemos conectar la RS485 a una laptop, a un HMI, a un módem o al variador de frecuencia. Una comparación, aquí podemos tener las comparaciones entre los tipos de comunicación serial del 232 y el 485. Eh, una de las comparaciones tenemos que es el modo de transmisión. En el 232 es una interfaz unidireccional o punto a punto. La comunicación ocurre entre dos dispositivos, un transmisor y un receptor. Entre el 485, una transmisión diferencial, lo que le permite comunicarse en un bus multidrop o con múltiples dispositivos, de un estándar de hasta 32 equipos. Puede operar en medio duplex o duplex completo, permitiendo que múltiples dispositivos se comuniquen en el mismo bus. También tenemos lo que son las distancias. Del 232 puede llegar hasta 15 metros, a comparación del 485 que puede llegar hasta los 1200 metros. Tenemos también el número de dispositivos o su topología, en el cual consta que el 232 tiene un sistema de punto a punto, por lo que solo se permite la conexión entre dos dispositivos, un DTE y un DCE. En cambio, el 485 permite la conexión de hasta 32 dispositivos, lo que es multipunto o multidrop. También tenemos la comparación entre el modo de señalización. Utiliza el 232 un voltaje unipolar con niveles de voltajes que varían entre más 3 a más 15 voltios. eh, un señal de espacio que representa un bit de 0 y de menos 3 a menos 15 una señal de marca que representa un bit positivo, un bit 1. Y en cambio en el 485 utiliza señalización diferencial, donde los datos se transmiten mediante dos líneas A y B. La diferencia de voltaje entre las dos líneas determina los valores de los bits. La transmisión diferencial proporciona una mayor inmunidad al ruido. La velocidad, por último, tenemos que su velocidad es de 20 kilobits por segundo para el 232 y de 10 megabits por segundo para el RS485. Y bueno, para una conclusión con respecto a la comparación de todo del 232 y el 485, es que el 232 es adecuado para comunicaciones simples de corto alcance y punto a punto entre un PC y un dispositivo periférico, algo que no sea de mayores conexiones o alguna planta más grande. Y de la RC485 es una elección para entornos industriales que requieren comunicación robusta a largas distancias y con múltiples dispositivos en un mismo bus de datos. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos diferentes tipos de comunicaciones, lo que son CAN-OPE, Profibus Net, Modbus y Profibus. Y estos estándares pueden estar dentro de este tipo de comunicaciones, con lo que es el RC232 y el RS485. A continuación, mi compañero Joaquín seguirá con la exposición. Sí. Bueno, entonces los estándares que revisamos, que son el RS232 y el RS485, como estaba en la diapositiva anterior, hacen referencia a una capa física. Definen este número de pines, cómo se transmite la señal, cómo están organizados los cables. También la máxima velocidad de transmisión de datos y la máxima longitud de los cables. Sin embargo, ninguno de estos estándares especifica un protocolo de comunicación del tipo de cómo se codifican los datos, cómo se da el control de errores o cómo se hace la gestión de la transmisión de estos datos, ¿no? Entonces, por eso en una anterior diapositiva teníamos el gráfico con todos los protocolos que se pueden usar para la comunicación, ¿no? Bueno, en esta diapositiva tenemos un tipo de conectores, donde tenemos ahí el típico pin de 9 pines, en macho y en hembra, que se utiliza para hacer más típicamente es usado en la RS232. Y ya el de 8 pines se puede utilizar
o es usado en los ejemplos que hemos visto para la RS485. Sin embargo, como vimos, la diferencia es para qué se utiliza cada pin, ¿no? Mientras uno hace la comunicación de modo diferencial, el otro lo hace con la línea RX y TX. Bueno, también hay unas aplicaciones que estaban muy interesantes. La primera de ellos era una aplicación conectando un HMI Proface con un PLC OMROM y los comunicaban por medio de RS232. Entonces, de esta forma se programaba el PLC y ya se le decía que iba a trabajar con este HMI y se interconectaban estos dos dispositivos con la interfaz RS232. En la siguiente aplicación, que es la que está en la siguiente diapositiva, ya aquí vemos algo un poco más complejo, que fue una comunicación entre dos dispositivos de la marca, bueno, entre cómo se le subió la información a un PLC de la marca Mitsubishi. Ah, esa marca, nosotros no la hemos trabajado en los laboratorios, sin embargo aquí se mostraba cómo se realizaba la comunicación y se hacía por medio de comunicaciones seriales. La salida serial de la computadora o de las laptops es el típico USB y como vemos, la otra salida, está el conector de 25 pines, ese va al PLC, o también tenemos el de 8 pines, que es el circulito. Entonces, ¿qué se hacía en esta comunicación serial? Pues se utilizaba el programa GXWorks para crear una programación del PLC de la marca Mitsubishi, que este es especial para esta marca de PLCs. Y se utilizaba otro software eh, perdón, no, y por medio de el conector que estamos viendo aquí en amarillo, se subía esta programación al PLC. Y bueno, el protocolo que utilizaban era eh, uno de los protocolos que pude usar era el Modbus RTU. Ya, en la siguiente diapositiva tenemos una aplicación del RS485 donde comunicaban un PLC con un HMI, ambos de la marca Delta. Entonces, aquí tenemos el PLC, aquí tenemos la programación del PLC en el programa, aquí están los botones, o sea, perdón, lo que se ve aquí en el ladder, que se aprecia poquito, esa es la programación en sí del PLC, y esta es una configuración que se hizo al HMI. Entonces, de la marca Delta hay un software que se llama ISPS Soft, que ese es el programa específico para programar PLCs Delta, donde se los puede programar con ladder, con structure test, que es TFB, que es el function block, y también con SFC, que son los secuenciales. Y bueno, lo interesante que se mostró en este video, bueno, aparte de que se podía simular el PLC si se necesitaba tenerlo en físico con este software, es que se podría configurar para que se comunique con un HMI. Y vemos que la comunicación entre el HMI y el PLC era por medio de RS485. Ahora, la curiosidad aquí es que, por ejemplo, el HMI tiene el conector DB9 y el PLC solo tiene las entradas para la línea más menos y el común. Entonces aquí habría que utilizar un cable especial donde del DB9 nosotros saquemos las líneas que son las de interés, que es la más menos y el común. Y ya con eso ya nosotros estaríamos estableciendo la comunicación entre el PLC y el HMI. Y bueno, como última aplicación que estaba en los videos, o que estaba interesante, estaba esta, donde se hacía una comunicación de un PLC ML1400 para que se comunique con un controlador de temperatura. Ahora, ambos se comunicaban por medio de una interfaz en el puerto 0 del HMI que podía funcionar tanto con RS485 o con RS232. Y bueno, aquí vemos el puerto que tiene esta forma, que es el puerto de 8 pines.
Y aquí vemos el adaptador donde del puerto de 8 pines que sale del PLC, que es el ML1400, ya nosotros podemos extraer los pines de interés y vamos a utilizar RX, TX y la tierra si estuviéramos usando el 232 o simplemente el más menos y el común. Entonces, estos se conectarían al controlador de temperatura, que era un dispositivo de instrumentación FY400, que es un controlador de temperatura que se puede utilizar para que haga el control por medio del PID y todo eso. Aquí vemos también un poco de la programación. Y bueno, ya una vez subida la programación al PLC para que este se comunique, o sea, que tiene que enviar los comandos específicos con el controlador. Y también se especifica qué protocolo, o sea, cuál se va a usar, si es el 232 o el 485. Solo faltaría cargar esa información al PLC y desde el puerto 0 conectarlo al controlador y este ya estaría recibiendo, el PLC ya estaría recibiendo las entradas. Entonces, con estos ejemplos que revisamos, vemos que estos dos protocolos son muy útiles para distintas funciones, tanto para comunicar una computadora con un PLC, para cargar el programa, para conectar un PLC y un HMI para enviar datos a entradas y salidas para que se visualice lo que sea que hayamos programado en el HMI. También vimos la parte donde se conectaba el dispositivo de instrumentación con el PLC. Entonces, bueno, vemos como con estos ejemplos variados, vemos la importancia de estos dos protocolos de la capa física de conexiones. Y bueno, yo creo que esto es todo por la segunda actividad de esta tarea. Y muchas gracias.